Ok, Dios le bendiga. En este momento yo quisiera decirle unas palabras aquí en la palabra de nuestro Dios. Se encuentra en Romanos capítulo 6 y dice bien claro: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En otra palabra está diciendo aquí: ¿qué pues diremos? ¿Qué vamos a decir? ¿Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros tenemos que pensar de una forma bien inteligente cuando nosotros hablamos acerca de esto. ¿Por qué? Porque el pecado es lo que separa a nosotros, el hombre, para separarnos de Dios, separarnos de la vida espiritual que nosotros deberíamos tener en Dios. Ahora, mire bien, nosotros como hombres tenemos que pensar algo. Dice la palabra de Dios: ¿qué pues pecaremos? Porque estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Bajo la gracia en ninguna manera. Nosotros no podemos seguir pecando, seguir haciendo cosas que a Dios no le agrada, si nosotros verdaderamente amamos a Dios. Nosotros que andamos en la gracia, tenemos que mantener nuestra vida sirviéndole a Dios, amando a Dios, buscando a Dios, estando en su presencia, estando continuamente, aleluya, buscando de la presencia de nuestro Dios. No sabemos que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia. Podemos ser esclavos del pecado, podemos ser esclavos de la maldad, podemos ser esclavos de aquello que puede continuar en nuestra vida como pecado. Entonces nosotros como siervos de Dios necesitamos entender que en Gálatas capítulo 5, en este capítulo 5, nosotros podemos ver bien claro y es fácil de entenderlo, porque la Biblia nos habla bien claro aquí en esta palabra de los frutos y las obras de la carne, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Aquí hablando, y dice Pablo: digo pues, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Nosotros tenemos que andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Los deseos de la carne están en este cuerpo físico que Dios creó. ¿Para qué? Para que nosotros podamos caminar, podamos comer, podamos hacer en este mundo. Pero algo que nosotros tenemos que entender es que no podemos satisfacer los deseos de la carne en el sentido de pecado, en el sentido de que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos en la gracia de Dios y en el Espíritu de Dios. O sea, la palabra de Dios dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y esto se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. En otras palabras, está diciendo aquí: no podemos darle rienda suelta a las cosas de la carne. Tenemos que vencer en el Espíritu. Tenemos que pedirle a Dios que nos haga y que nos ayude, ¿verdad?, a vencer por medio del Espíritu Santo. Porque si sois, dice la palabra, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. No estamos bajo la ley. Y la ley, pues, revela el pecado del hombre. La ley dice: no adulterarás. Y eso es lo que revela al hombre. Pero la gracia dice: por mi favor, yo te he redimido, yo te he perdonado, yo te he dado vida, yo te he dado consuelo. Alabado sea el nombre del Señor.
Pero si sois guiados por el Espíritu, aleluya, no estáis bajo la ley. Si usted está guiado por el Espíritu, ya no está bajo la ley, sino que está ahora sirviéndole al Señor Jesucristo con todo su corazón, con toda su vida. Alabado Dios, y con todo su espíritu. Y fíjese algo, manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas. Aleluya, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No pueden heredar el reino de Dios. Aquel que anda en pecado, aquel que anda buscando su placer, buscando su vida, buscando la manera de cómo satisfacer las cosas de la carne, no heredarán el reino de Dios. La Biblia nos habla bien claro que nosotros como siervos de Dios tenemos que predicar este evangelio a toda criatura. Y el que fuere bautizado será y creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. En otras palabras, la persona que no le sirve al Señor y no busca de Dios y que no cree en el Señor Jesucristo, ella misma se condena, ella misma trae juicio para su vida, porque anda en el pecado, anda en la maldad y necesita salir del pecado para poder entender que Jesucristo es el que da vida. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu hermano Edwin Cruz.